Traduce esto y te pago $20 millones. El multimillonario se burló hasta que la silenciosa camarera leyó la última línea en voz alta. ¿Y si una sola frase pudiera cambiarlo todo? Ela Martínez llevaba 8 años sirviendo café y tomando pedidos en el restaurante romano. Sus manos curtidas se movían con la gracia de la práctica mientras equilibraba los platos y llenaba las tazas. A sus 34 años, se comportaba con serena dignidad a pesar del constante dolor de pies y de la forma en que algunos clientes la miraban fijamente. Pero esa mañana de martes en particular, cuando el magnate tecnológico Richard Blake irrumpió en el restaurante con su traje caro y su ceño fruncido de frustración, Ellen no tenía ni idea de que su olvidado título universitario en lingüística pronto se convertiría en lo más valioso del lugar. Richard dejó caer un papel arrugado sobre el mostrador, con el rostro de 42 años contraído por la irritación. Traduce esto y te pago $20 millones. Se burló, lo suficientemente alto como para que todos los clientes lo oyeran. Pero dudo que alguien en este lugar pueda siquiera pronunciar la primera palabra. La sala se quedó en silencio mientras Ellen se acercaba sigilosamente al mostrador, sus ojos marrones estudiando el misterioso texto que tenía delante. ¿Desde dónde estás viendo? Ellen siempre se había sentido cómoda con el ritmo del restaurante. El ajetreo matutino traía rostros familiares, obreros tomando café antes del amanecer, parejas de ancianos compartiendo un desayuno tranquilo, y ocasionalmente, empresarios que la trataban con el más mínimo respeto humano. Llevaba meses trabajando doble turno, ahorrando cada centavo para ayudar a su hija Sofía a estudiar en la universidad comunitaria. El título de lingüística acumulando polvo en su pequeño apartamento parecía algo de hace una vida, cuando soñaba con ser traductora para organizaciones internacionales. Richard Blake era dueño de 3 empresas tecnológicas y había amasado su fortuna comprando negocios en dificultades y vendiéndolos para obtener ganancias. Nunca había puesto un pie en el restaurante de Romano antes de hoy, pero un acuerdo comercial crucial lo había traído a esta zona de la ciudad. El contrato que tenía en el bolsillo podría reportarle $200 millones. Pero había un problema. Un solo párrafo escrito en un dialecto desconocido que su equipo de traductores costosos no podía descifrar. Sus abogados le habían dado hasta el mediodía para entender cada palabra o el acuerdo fracasaría. Esto es ridículo, murmuró Richard a su asistente por teléfono, paseándose cerca del mostrador donde trabajaba Ellen. He pagado a graduados de Harvard, profesores del MIT y expertos lingüísticos de 3 países. ¿Qué tan difícil puede ser traducir un solo párrafo? Su voz denotaba una frustración particular, derivada de estar acostumbrado a comprar soluciones a todos los problemas. Ellen seguía limpiando las mesas, pero sus oídos habían captado algo en el ritmo de sus quejas. Cuando Richard finalmente colgó y dejó el periódico con su oferta de trabajo, ella no pudo evitar echar un vistazo al texto. Los caracteres le resultaban familiares, casi como un rompecabezas que había resuelto años atrás durante sus estudios de posgrado. Parecía estar escrito en una rara mezcla de armenio antiguo y latín medieval. Exactamente el tipo de arqueología lingüística en la que se había especializado antes de que la vida la obligara a tomar decisiones prácticas. 20 millones, de verdad, dijo en voz baja, sin levantar la vista de limpiar el mostrador. Es una oferta bastante generosa para la traducción. Richard se sorprendió de que alguien hubiera respondido a lo que pretendía ser un insulto sarcástico. ¿Cree que podría leer esto? Señora, he tenido expertos de 3 continentes que han revisado esto. A menos que tenga un doctorado en lenguas muertas escondido bajo ese delantal, le sugiero que se dedique a servir café. Los demás clientes se removieron incómodos. El viejo señor Peterson, que venía todos los martes a comer huevos revueltos, le lanzó a Richard una mirada de desaprobación. Miren. El equipo de construcción de la mesa 6 interrumpió por completo su conversación. Ellen sintió un peso familiar al sentirse subestimada, la misma sensación que había arrastrado desde que aceptó este trabajo.
Pero algo en la arrogancia de Richard le recordó a los profesores que le dijeron que nunca triunfaría en el mundo académico porque provenía de una familia de clase trabajadora. Supongo que han pasado cosas más extrañas, respondió Ellen con calma, dejando el paño de limpieza. ¿Puedo verlo? Richard se rió. Un sonido de taller que rompió la calma matutina. Por supuesto, cuando te des cuenta de que ni siquiera puedes identificar el idioma, tal vez entiendas por qué pago a profesionales en lugar de preguntar a camareras al azar. Deslizó el periódico por el mostrador con un gesto desdeñoso de la muñeca, mientras buscaba su teléfono para llamar a otro experto. No tenía ni idea de que la tranquila confianza de Ellen provenía de años de formación académica que ninguna cantidad de dinero podía. Ellen recogió el documento con cuidado. Sus ojos escudriñaban el texto con una atención que Richard no esperaba. La luz de la mañana que entraba por las ventanas del restaurante iluminó el papel mientras lo sostenía. Y por primera vez en horas, la llamada de Richard se detuvo. Los caracteres eran definitivamente una combinación de escritura armenia antigua y medieval. Abreviaturas latinas. Un híbrido lingüístico que habría desconcertado a la mayoría de los traductores, ya que requería el conocimiento de ambos idiomas, además del contexto histórico de por qué se mezclaban. Esto es interesante, murmuró Ellen, con una voz que transmitía una nueva autoridad que hizo que varios clientes levantaran la vista de sus comidas. Es una escritura de propiedad escrita al estilo de los registros monásticos del siglo XVIII. Las secciones con el nombre del ejército describen los límites del terreno, mientras que las partes en latín detallan las transferencias legales de propiedad. La sonrisa de Richard comenzó a desvanecerse. Te lo estás inventando. Es imposible saberlo a simple vista. La frase inicial se traduce aproximadamente como por la gracia de Dios y el testimonio de San Mes. Ellen continuó, trazando con el dedo los antiguos caracteres. San Mes creó el alfabeto armenio. Este documento probablemente fue escrito por monjes que sirvieron tanto a nuestras comunidades minane como católica. Hizo una pausa y miró a Richard, cuya expresión había pasado de la burla a la incertidumbre. La mezcla de idiomas no es aleatoria. Es ceremonial. Quienquiera que haya escrito esto quería asegurarse de que la escritura fuera legalmente vinculante en ambas tradiciones religiosas. El restaurante se quedó en completo silencio. Incluso la cafetera parecía zumbar más suavemente mientras Ellen trabajaba en la traducción. Podía sentir cómo los años de formación lingüística regresaban a su mente. La memoria muscular de pausar textos complejos e identificar patrones históricos. Esta era ella antes de que los préstamos estudiantiles y las obligaciones familiares redirigieran su camino. Richard cogió su teléfono y marcó rápidamente. Abogado Johnson, necesito que verifique algo. ¿Se pueden escribir las escrituras de propiedad de la Armenia medieval en idiomas mixtos para su doble validación religiosa? Escuchó un momento, palideciendo. ¿Qué quieres decir con que eso es exactamente lo que esperarías ver? Ellen continuó leyendo, con la voz cada vez más fuerte. La sección central describe un monasterio que posee vastas tierras, incluyendo lo que parecen ser derechos mineros. El último párrafo. Hizo una pausa, abriendo ligeramente los ojos. El último párrafo contiene la maldición del propietario original sobre cualquiera que reclame estas tierras mediante engaño o violencia. ¿Una maldición?, preguntó Richard, intentando mantener su tono escéptico, pero sin éxito. Más bien una advertencia, aclaró Ellen. La ley medieval de propiedad a menudo incluía consecuencias espirituales por fraude. Era su forma de garantizar tratos honestos. Lo miró con serenos ojos marrones. Tu trato implicaba comprar tierras en Armenia, ¿verdad? Richard asintió lentamente. Su anterior arrogancia fue reemplazada por un creciente respeto y preocupación. La adquisición de $200 millones de repente parecía más complicada de lo que sus abogados habían indicado. Si este momento te conmovió, al ver que los talentos ocultos de alguien finalmente se reconocen, por favor, dale me gusta al video. Ellen dejó el documento con cuidado. Hay más que traducir,
Pero creo que debería saber que esta propiedad ha estado en disputa legal durante 7 siglos. La maldición no es solo ceremonial. Es una advertencia legal sobre las consecuencias de proceder sin comprender la reclamación histórica completa. Richard la miró fijamente, dándose cuenta de que su burla casi le había costado todo. ¿Quién eres? Las manos de Ellen temblaron ligeramente al dejar el antiguo documento. Soy de las que solían creer que la educación y el trabajo duro serían suficientes, dijo en voz baja. Tengo una maestría en lingüística histórica de la UC Berkeley. Me especializo en textos medievales armenios y baantinos. Señaló el restaurante con una sonrisa triste. Pero los títulos no pagan las facturas médicas de tu hija cuando nace 3 meses prematura, ni mantienen la mesa cuando desaparecen las plazas académicas. El peso de sus palabras se apoderó del comensal como una pesada manta. Richard sintió que algo se rompía en su pecho. No solo sorpresa, sino vergüenza. Había amasado su fortuna juzgando rápidamente las dificultades de la gente, asumiendo que el éxito siempre era visible y el fracaso siempre merecido. Frente a él estaba una mujer cuya inteligencia podía salvar su negocio más importante. Sin embargo, la trataba como si no fuera digna de su atención. Perdí mi puesto en la universidad cuando los recortes de financiación eliminaron el Departamento de Estudios Medievales, continuó Ellen, con la voz firme a pesar del dolor en sus ojos. Sofía necesitaba cirugías, terapia, equipo especial. El seguro cubría parte, pero no lo suficiente. Así que aprendí que el orgullo no alimenta a un niño hambriento, y que los títulos universitarios no significan mucho cuando se cuentan las monedas para la gasolina. El caro reloj de Richard le pesaba en la muñeca. Su coche en el aparcamiento costaba más de lo que Ellen probablemente había ganado en 2 años. Lo siento, dijo, y por primera vez en su vida adulta, lo decía en serio. Me equivoqué al hablarte así. Me equivoqué en todo. La cuestión es que, dijo Ellen, volviendo a coger el documento, esta traducción podría ayudarte, pero solo si entiendes lo que realmente estás comprando. Su formación académica estaba tomando el control. La emoción de resolver un complejo rompecabezas. Supera sus sentimientos heridos. Según esta escritura, la tierra conlleva obligaciones. Los propietarios originales la establecen como santuario para viajeros y eruditos. Cualquiera que la compre debe cumplir con su compromiso o enfrentarse a demandas legales por parte de la Iglesia y el ejército. Richard sintió que su estrategia de adquisición, cuidadosamente planeada, se desmoronaba. Así que el trato es inútil. No inútil, corrigió Ellen, sino diferente. Si te acercas a los líderes de la Iglesia armenia y les propones honrar la obligación original del santuario, tal vez estableciendo un programa de becas para centauros culturales, podrían apoyar tu compra. Eso eliminaría las demandas legales y probablemente aumentaría el valor de la tierra. Hizo una pausa, observando su rostro. Pero significaría gastar dinero en algo más que ganancias. Significaría preocuparte por la comunidad que ha protegido esta tierra durante 700 años. El ajetreo matutino había pasado, y el restaurante tenía un silencio casi sagrado mientras Richard procesaba esta información. Podía irse, abandonar el trato y buscar dinero más fácil en otro lugar. O podía optar por ver este momento como algo más que una simple transacción comercial. ¿Alguna vez has enfrentado un momento que desafiara todas tus creencias sobre el éxito? Cuéntanoslo en los comentarios. ¿Cuánto cobrarías por proporcionar una traducción completa y ayudarme a abordar a los líderes de la Iglesia correctamente?, preguntó Richard. Ellen lo miró atentamente, buscando sinceridad en su rostro. Eso dependería de si le preguntabas a Ellen, una camarera, o a la doctora. Ellen Martínez, la lingüista. Richard respiró hondo, finalmente entendiendo las palabras de Ellen. Doctora Martínez, dijo formalmente, con un respeto que había estado ausente toda la mañana. Me gustaría contratarte como consultor para esta adquisición. Tarifa académica completa, más gastos,
más un porcentaje del trato si tu traducción y orientación cultural lo hacen exitoso. Los ojos de Ellen se llenaron de lágrimas que había estado conteniendo durante años. Hace tanto tiempo que no me llaman doctora Martínez. Casi olvido que era mi nombre. Entonces es hora de que lo recuerdes, respondió Richie. Miró alrededor del restaurante, viéndolo realmente por primera vez. El alcohol de vinilo agrietado, las fotografías descoloridas de familias locales, el tablero especial escrito a mano. Este lugar es importante para ti, ¿verdad? Romanos me dio trabajo cuando nadie más lo hizo, dijo Ellen en voz baja. La señora Romano sabía que estaba sobrecalificada, pero también sabía que necesitaba ingresos estables y seguro médico para Sofía. Nunca me ha hecho sentir avergonzado por aceptar este trabajo. Richard asintió, mientras un plan se formaba en su mente. ¿Y si pudiéramos ayudarlos también? Señaló el documento. La escritura de este monasterio mencionaba disposiciones para apoyar a los comerciantes y artesanos locales. Si establecíamos el centro cultural que mencioné, Romanos podría ser nuestro socio oficial, ofreciendo servicios de catering para eventos y organizando reuniones comunitarias. La señora Romano podría expandir un negocio en lugar de luchar por mantenerlo abierto. Por primera vez esa mañana, Ellen sonrió con sinceridad. Llevas 5 minutos pensando en esto y ya ves conexiones. Me llevó años entenderlo. Por eso tienes éxito en los negocios. Y tienes éxito en comprender lo que realmente importa, respondió Richard. He pasado tanto tiempo adquiriendo cosas que olvidé por qué se suponía que valían la pena. Ellen volvió al documento, con sus llamativos detalles de experto que había pasado por alto en la lectura inicial. Hay algo más aquí, dijo, con la voz cada vez más emocionada. El último párrafo no se trata solo de honrar la obligación del santuario. Se trata de un tesoro. Los monjes tenían valiosos manuscritos y artefactos en algún lugar de la propiedad antes de huir durante las invasiones mongolas. El instinto empresarial de Richard se manifestó, pero se moderó al descubrir respeto por la historia y la comunidad. Así que no solo estamos comprando terrenos. Potencialmente, nos estamos convirtiendo en guardianes de artefactos culturales que pertenecen al pueblo armenio. Exactamente. Ellen confirmó. Si encontramos algo, tendría que catalogarse, preservarse y compartirse adecuadamente con nuestras instituciones culturales mineras. Pero imaginen el valor histórico, las oportunidades educativas, el puente cultural que podríamos construir. La señora Romano salió de la cocina, tras haber escuchado fragmentos de su conversación. Ellen, buen día, tómate todo el tiempo que necesites. Y, señor Blake, añadió, mirando fijamente a Richard, espero que se dé cuenta del tesoro que encontró en nuestra Ellen. Richard se puso de pie y le tendió la mano a Ellen. Doctora Martínez, ¿estaría dispuesta a volar a Armenia la semana que viene? Creo que es hora de que aprenda a hacer negocios correctamente. Si ha disfrutado de esta historia de alianzas inesperadas y de reconocer el valor oculto, suscríbase a nuestro canal para ver más historias conmovedoras. Ellen le estrechó la mano, sintiendo por primera vez en años que su educación y su corazón iban en la misma dirección. Creo que a Sofía le encantaría saber de las aventuras de su madre en la consultoría internacional. 3 meses después, Ellen se encontraba en el patio de lo que una vez fue un antiguo monasterio militar, observando cómo los obreros de la construcción instalaban cuidadosamente la primera viga del nuevo centro cultural. Richard había insistido en contratar artesanos armenios locales que entendieran las técnicas de construcción tradicionales, y el proyecto se había convertido en una celebración del patrimonio, más que en un desarrollo comercial. Los manuscritos que descubrieron en una cámara sellada bajo los antiguos cimientos estaban siendo estudiados por académicos internacionales, y sus copias se guardaban permanentemente en la biblioteca de investigación del centro. El doctor Martínez llamó al padre Armón, el sacerdote armenio que se convertirá en su enlace cultural. Los representantes universitarios de Urán habían llegado. Estaban ansiosos por hablar sobre el programa de becas. Ellen sonrió,
ajustándose la chaqueta profesional que había comprado para su nuevo trabajo de consultoría. Sofía había insistido en venir a Armenia durante el verano, fascinada por la transformación de su madre, de camarera de restaurante a respetada consultora cultural. A los 19 años, estudiaba relaciones internacionales y hablaba de seguir los pasos de su madre, aunque prefería la diplomacia moderna a la lingüística antigua. Richard se acercó desde la obra. Sus costosos trajes fueron reemplazados por ropa de trabajo práctica y un casco. La cocina de Catherine de los Romano debería estar terminada el mes que viene, le dijo a Ellen. La señora Romano está emocionadísima por ser la anfitriona de la gran inauguración. ¿Y el fondo de becas?, preguntó Ellen, aunque ya conocía la respuesta por la expresión de satisfacción de Richard. Totalmente dotado, confirmó. 25 estudiantes al año recibirán financiación completa para estudios lingüísticos y culturales, con el entendimiento de que dedicarán parte de su educación a proyectos de preservación como este. Ellen había negociado sus honorarios de consultoría en función del éxito del proyecto, y ese éxito había superado las expectativas de todos. El gobierno militar había declarado el sitio zona cultural protegida. Los medios internacionales habían cubierto la historia de los manuscritos ocultos, y el enfoque respetuoso de Richard le había abierto las puertas a oportunidades de preservación similares en toda la región. Pero lo más importante es que había redescubierto su propósito. Nunca te di las gracias como es debido, dijo Richard mientras caminaban hacia el jardín recién plantado donde pronto colgarían las antiguas campanas del santuario. No solo por la traducción, sino por mostrarme que el éxito no siempre se ve como yo pensaba. Me devolviste mi identidad, respondió Ellen. La doctora Martínez había estado durmiendo tanto tiempo que no estaba segura de que aún existiera. Richard sacó su teléfono y le mostró una foto de los planes de expansión del restaurante Romano. Hablando de identidad, la señora Romano quiere añadir la colaboración con el Centro Cultural al letrero del restaurante. Está orgullosa de su conexión con este proyecto. Mientras estaban juntos bajo el sol armenio, rodeados por la evidencia de lo que la colaboración y el respeto podían lograr, Ellen sintió una profunda sensación de plenitud. Sofía se acercó corriendo desde donde había estado fotografiando el laboratorio de preservación de manuscritos. Su cámara estaba llena de imágenes que compartiría en sus clases de relaciones internacionales. Mamá, esto es mucho mejor que esas historias que inventabas sobre tus días de universidad. Sofía rió. Aunque todavía no puedo creer que ese hombre te haya llamado camarera cualquiera. Ellen y Richard intercambiaron miradas, ambos entendiendo cuánto habían aprendido a ver más allá de las apariencias. Si disfrutaste esta historia sobre talentos ocultos, segundas oportunidades y el poder de tratar a todos con dignidad, recuerda darle a me gusta, dejar un comentario con tu opinión y suscribirte para más historias conmovedoras. Gracias por acompañarnos en este viaje de la burla al respeto, de las suposiciones a la comprensión.